Y el tema de esta mañana se llama ¿cómo? Subiendo al monte. Como les he dicho varias veces en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, los montes eran lugares donde Dios hablaba al pueblo, donde Dios hablaba a sus siervos, porque era un lugar específico donde Dios quería mostrarle a esos grandes hombres de Dios las cosas que Él quería hacer. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Abraham acerca de la tierra prometida, Dios lo subió a un monte. Y si ustedes recuerdan, Dios le dijo: Abraham, pues mira la tierra, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando también Dios dio las tablas de los mandamientos, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Sube al monte. Entonces, esta prédica yo quiero que tú puedas estudiarla y puedas pedirle a Dios, sobre todo, que te la revele. Entonces se llama ¿cómo? Subiendo el monte. ¿Qué significa subir al monte? Es estar realmente con ese deseo de querer estar en la presencia de Dios. Es realmente subir, tener un crecimiento espiritual. Si te das cuenta, en algunas enseñanzas que hemos tenido acerca de guerra espiritual, vemos que los montes son lugares, en lo físicamente, donde muchas personas que están en brujería, hechicería, espiritismo, utilizan, porque son lugares donde muy altos, donde se puede ver las planicies de las ciudades, donde se puede ejercer autoridad. Entonces, por eso vemos que en el Antiguo Testamento Dios siempre hablaba a sus siervos que subieran al monte. Pero espiritualmente subir al monte significa realmente estar dispuesto a ir donde Dios está. Y si tú quieres ir donde Dios está, debes estar en una disposición para meterte a orar, para meterte a ayunar, porque es la única manera en cómo vas a encontrar a Dios. A lo mejor sí es necesario una consejería, una administración, pero si tú quieres realmente estar donde está Dios, tú tienes que ir y subir, hacer un esfuerzo para estar en un tiempo de oración, para estar en un tiempo de ayuno, y eso nadie lo va a hacer por ti. No lo va a hacer la persona que está encargada de la célula, no lo va a hacer el pastor, sino lo vas a hacer tú. Va a ser tu esfuerzo, va a ser realmente tu convicción, va a ser realmente ese deseo de querer estar donde Dios está. Y el único camino es a través de la oración, de la palabra y del ayuno. Vamos al libro de Ageo para empezar a entender toda esta enseñanza. El libro de Ageo, capítulo 1. Dios me hablaba en esta parte de la Biblia y espero que también Dios te hable a ti. Vamos a leer un poco y pídele a Dios que realmente te revele esta palabra. Dice así Ageo capítulo 1 verso 1: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Ok? Dice entonces que vino palabra ¿qué? De Jehová. Dice en el primer día del mes. O sea, nosotros estamos iniciando este año y necesitamos palabra para este año. Si tú quieres iniciar el ministerio, si tienes célula, tú necesitas tener palabra de Dios para poder compartir. Yo el año pasado yo les comentaba que yo decidí cerrar el año disciplinándome en todas las áreas de mi vida. Yo le dije: Señor, yo necesito palabra para este año, necesito palabra para la iglesia. Entonces necesitamos tener palabra. Y dice que en el primer día del mes, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Aquí podemos entender primeramente un principio, que necesitamos ayuda espiritual para poder tener una mejor guía en nuestras vidas. Por eso tú no puedes estar
sin estar discipulándote, sin estar yendo a célula. Porque aquí dice la palabra que la palabra de Dios vino al profeta. En aquel tiempo cada rey, cada gobernador tenía a un sacerdote para guiarlo. Si ustedes recuerdan, David tuvo un profeta. ¿Quién era? Samuel. Que lo dirigía, que lo exhortaba, que le daba consejo para lo que tenía que hacer. Así que también como lo tuvo el rey Saúl. Pero el rey Saúl pues no quiso obedecer la voz del profeta y por eso tomó malas decisiones. Tú necesitas realmente en este año someterte a una guía para que tú puedas ser bendecido, para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Tú no puedes conducirte bajo tu propia manera. Y dice aquí, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Dice a Zorobabel, hijo de Salatiel, dice gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, dice sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El año pasado fue un año donde quizá tú viviste buenos, malos momentos, pero Dios te lleva a reflexionar, que medites cómo han sido tus caminos. ¿Cómo ha sido tu vida espiritual? ¿Cómo realmente tú te has levantado para poder recibir de Dios? Si tú descuidaste tu vida espiritual, descuidaste el congregarte, el asistir a una célula, el orar, el leer la palabra. ¿Sabes? Si yo no obligo a las cosas del devocional y de la oración, es porque yo he tenido la convicción de que las cosas que yo hago nacen porque yo las quiero hacer, no porque me las imponen. Antes yo recuerdo bien que se obligaba a la gente, ¿sabes qué? Tu devocional, y cada semana. Pero eso debe de nacer de una convicción personal de que yo quiero realmente estudiar la palabra de Dios para conocerle más a Él, no para cumplir un requisito para ciertas cosas. Realmente la palabra de Dios para ti debe ser una necesidad, debe ser algo que tú anheles todos los días y no debe ser un requisito para algo. Y eso no lo podemos imponer, sino debe de nacer del corazón de cada miembro de la iglesia, el buscar crecer en la palabra de Dios. Obviamente es importante, pues sí, tener una disciplina y ser guiados, pero que sea una imposición para hacer las cosas, eso jamás debe ser. Y dice aquí, verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y aquí viene el verso clave, verso 8, dice, ¿qué dice? Subid al monte. Dice, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. ¿Y qué significa subir al monte? Significa realmente esforzarnos para ir donde Dios está. Dios les dijo, subid al monte y traed madera. Créeme que cargar madera, si te pusiéramos a cargar madera hasta el Huisteco, créeme que quedarías molido, quedarías devastado.
porque implica un esfuerzo físico muy importante. Y sabes, también la oración implica un esfuerzo espiritual, el ayuno implica un esfuerzo espiritual, pero estamos tan acostumbrados ya a estar viviendo carnalmente que cuando se trata de la oración, se trata del ayuno, se trata de leer la palabra, nos cuesta tanto que con tan solo, por ejemplo, leer 2 capítulos ya nos da sueño. El orar 1 hora se nos hace pesado. Pero la palabra dice que Dios dio una orden que les dijo que subid al monte. Y les dijo, y traed madera y reedificad la casa. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si tú realmente quieres ver algo diferente en este año, si quieres realmente ver la voluntad de Dios hecha en tu vida, tú debes de subir a ese monte de la oración. Tú te tienes que negar a ti mismo este año. Te tienes que realmente disciplinar en este año. Tienes que formarte de hábitos que te van a ayudar a tener una disciplina. Que realmente cada domingo tú puedas estar expectante, puedas proponerte llegar temprano, proponerte llegar 15 minutos tarde para poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Porque a veces para exigir somos buenos, pero cuando se trata de que tú des algo, ¿qué es lo que pasa? Y por eso Dios les dijo, subid al monte. ¿Quieren realmente que haga mi voluntad? Les decía Dios, pues suban al monte. Yo no voy a descender donde están ustedes. Ustedes son los que tienen que subir. Ustedes son los que tienen que esforzarse. Y después les dijo, traigan madera. Porque ¿saben qué? A veces le pedimos, Señor, quiero que me respondas esto. Quiero que hagas esto por mí. Pero Dios les dijo que suban madera para que se reedifique la casa. Porque a veces ellos esperaban que Dios hiciera todo. Pero también Dios te pide de cosas para que tú puedas tener esa capacidad para ver lo que Dios va a hacer. Tan fácil era Dios que les hubiera dicho, suban simplemente y yo aquí hago el milagro. Aquí yo envío fuego del cielo. Aquí yo sano enfermos, aquí no. Dios les dijo, suban madera, porque van a trabajar para reedificar la casa. Y solamente así pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad. ¿Sabes? Por eso cuando yo entiendo ahora la oración que Jesús hizo en el huerto del Getsemaní, porque Jesús tenía realmente... sabía lo que se iba a enfrentar, sabía que iba a ser castigado, lacerado, que iba a cargar una cruz. Y fue cuando Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí fue cuando viene la palabra clave, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y sabes cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera lacerado, que Jesús fuera castigado, que a Jesús se le pusiera una corona de espinas, que a Jesús se le fuera impuesta una cruz pesada hasta llegar a ese lugar donde iba a ser crucificado. Pero Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad. Porque recordemos que Jesús era un hombre como tú y yo, tenía sentimientos, tenía razonamiento. Y quizá la voluntad de Jesús era otra, era que, no sé, con el poder espiritual y la autoridad que tenía, que pudiera evitar sufrimiento, pudiera evitar dolor, pudiera evitar angustia, carga, dolor. Pero dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y a veces no entendemos que el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo son parte de las cosas que Dios permite para que nosotros podamos ver la gloria de Dios.
Nuestra voluntad es, yo deseo que este año nada me pase. ¿Cuántos dijeron eso? Que todos los 365 días sean 365 días de paz, de armonía, sin peleas, sin conflictos. Y a lo mejor ya te peleaste en esta semana. Y apenas vamos, ¿qué? 7 días. ¿Cuántos ya se pelearon en esta semana? No levanten la mano, por favor. Pero ¿sabes? Pon atención a esto. El dolor, la aflicción, la prueba, el día malo son parte de lo que necesitamos para poder ver la gloria de Dios. Por eso Dios les dijo, ¿saben qué? Suban al monte. Verso 8, subráyalo ahí para que tú puedas meditarlo más tarde y puedas estudiarlo. Subid al monte. Dice, traed madera. Y les dijo, ¿qué les dijo Dios? Reedificad, o sea, yo no voy a hacer el milagro, ustedes van a tener que esforzarse para reedificar la casa, para volverla a construir. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Y aparte de eso, ¿qué es lo que dice? Seré glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? ¿Sabes? A veces decimos, no, hacemos esto para la gloria de Dios. Y el que recibe la gloria somos nosotros. Y el que recibe la gloria, pues dice, no, qué tremenda predicación, no, tremendo evento que pasó. ¿Y quién es el que se está llevando la gloria? Somos nosotros. Por eso en cada cosa que hagamos, que realmente sea Dios el que se esté llevando la gloria. Pero para que Dios se lleve la gloria, tenemos que esforzarnos, tenemos que subir ese monte y trabajar. Y por eso la Biblia dice, y seré glorificado. Porque son cosas que Dios está ordenando y nosotros estamos obedeciendo. No son cosas que nosotros estamos planeando y que nosotros vemos el resultado de nuestros esfuerzos. No, son las cosas que Dios está diciendo que hagas. Y Dios en este inicio de año, yo sé que te está hablando en muchas áreas, que te tienes que levantar a orar, que te tienes que levantar a ayunar, te tienes que levantar nuevamente a disciplinarte a la palabra, que tienes que dejar quizá esos hábitos que tú has tenido durante mucho tiempo, que tienes que dejar cosas que tú amas, pero para que Él sea glorificado y no para que tú seas glorificado. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Dice el verso 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Sabes? Este es un año de que tú dejes de buscar lo tuyo propio y empieces a buscar las cosas de Dios. Que realmente tomes la iglesia como algo muy importante, como algo muy serio. Que tomes las cosas de Dios como algo muy serio sobre tu vida. Porque si no va a pasar como esto, vas a estar buscando y vas a hallar poco. Y vas a estar ahí en tu casa simplemente expectante. Por eso este nuevo año, disciplínate, que seas fiel en la célula. Te digo, voy a tener un registro porque yo quiero estar supervisando qué se está compartiendo realmente en cada célula. Que los que estén compartiendo realmente tengan una vida devocional, que los maestros que estén enseñando realmente estén enseñando cosas buenas y que estén sometidos también, que no nada más ya soy maestro, doy mi clase y me aparezco cada vez que me toque mi clase. No, este es un año donde debemos crecer espiritualmente. ¿Quieren ver cosas sobrenaturales? ¿Realmente quieren ver cosas sobrenaturales? Debemos subir a ese monte.
Hay otro pasaje que Dios me dio en este tiempo que yo estaba estudiando acerca de esto. Y créeme, Dios me habló mucho en el libro de Ageo. Y después voy a estar compartiendo más acerca de este libro. Pero quiero que me acompañes, por favor, en el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro del Éxodo, que es de los libros, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 34. De hecho, el título de este capítulo se llama, ¿alguien lo puede en sus Biblias? Las nuevas tablas de piedra. El pacto renovado. ¿Sabes? Dios quiere renovar un pacto con su iglesia. Pero fíjate bien acerca de lo que implica este pacto. Éxodo 34, fíjate. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Vemos este caso. Recuerden que cuando primeramente Dios le dio las tablas a Moisés, dice que él bajó del monte y que vio al pueblo que estaba contaminado, estaba en fiesta, estaba desordenado. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que se enojó y que en su enojo quebró las tablas que Dios le había dado. Y sabes, muchas veces espiritualmente eso quiere decir que muchas veces nosotros hemos roto, ya iba a decir rompido, pero no, hemos roto las palabras que Dios ha puesto, que ha plasmado en nuestro corazón, ha plasmado en nuestra mente, y a causa de algún área débil de nuestras vidas, el enojo o qué sé yo, nosotros las hemos roto. Y aquí Dios le dice a Moisés, alístate, repite conmigo esta palabra, dice alístate. Dile a la persona que está a tu lado, alístate. Le dijo, alístate, 2 tablas de piedra como las primeras. O sea, Dios le dijo, tienes que cortar unas piedras y las tienes que alisar, porque ahí yo voy a escribir. Y aquí vemos otro ejemplo muy claro de cómo Dios trabaja. Dios solamente no quiere hacer el milagro, no quiere derramar la bendición, sino quiere que tú también participes de lo que Él va a hacer. Y por eso Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Alísate. O sea, también tú haz tu chamba. Yo voy a hacer la mía, yo voy a escribir, pero tú también me tienes que presentar algo. Tú también te tienes que esforzar. No todo te va a llegar gratis, porque a veces queremos que todas las cosas nos lleguen gratis, ¿sí o no? Queremos que la oración llegue gratis. A veces queremos que pastor venga y ore por esto, ore por el enfermo, ore por el hijo, ore por el esposo, ore por esto y lo otro, y que la bendición así aparezca. Pero ¿sabes qué? Así Dios no trabaja. Tú te tienes que esforzar y Dios también va a poner de su parte. Porque la Biblia nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes cuál es el significado verdadero del amor? ¿Alguien sabe? Dice que el verdadero amor consiste en esto, que Él nos amó primero. Entonces, si nosotros amamos verdaderamente a Dios, tenemos que demostrarlo con ese amor, que nosotros primero amamos a Dios antes que todas las cosas. ¿Sí entendieron? Y por eso le dice, vamos a regresar a esta parte, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Verso 2, aquí viene otra vez ese llamado. Primero le dice,
prepárate. Pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Sabes? Yo no sé por qué, no te lo puedo explicar, pero la Biblia dice que a Dios le agrada que lo busquemos temprano. Yo no sé por qué. Y aquí vemos desde antes que se escribían los otros libros que Dios le está diciendo a Moisés: alístate y sube, dice de mañana, o sea, tempranito. En otras versiones dice sube muy temprano. De hecho, la Biblia dice que el que lo busca temprano lo puede hallar. Y aquí Dios le estaba diciendo a Moisés la primera palabra: prepárate. Repite conmigo: prepárate. Para que tú puedas realmente estar donde Dios está, te debes de preparar. No solamente es despertarte ahí todo lagañoso, así: ay, Señor, pues gracias por este día, ay, te pido que tú me bendigas, Señor. No, te debes de preparar. Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Prepárate. O sea, si aquí estuviera el presidente, una persona famosa, ¿cómo te vendrías arreglado? ¿Rascuachito así en pijama? No, te pondrías tu mejor ropa. Yo te hago una pregunta: ¿te bañaste el día de hoy? ¿Realmente te vienes presentable para presentarte delante de Dios? Aquí no venimos a ver a otras personas, aquí no venimos a cantarle a otras personas, ni venimos a pasar lista. No, aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios. Yo todos los domingos me levanto temprano y le doy gracias a Dios y le digo: Señor, yo voy en este día a predicar tu santa palabra, a bendecir a la iglesia, a dar un mensaje que tú estás hablando. Y por eso le dice: prepárate pues para mañana. Dice: y sube de mañana al monte de Sinaí, y dice: y preséntate ante mí. Dice: preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Verso 3: y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes, dice, pascan delante del monte. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te llama, Dios te está hablando, Dios quiere que seas tú solo. Que cuando tú vayas a orar, te metas a orar sin un pensamiento negativo, sin que dejaste al marido o a los hijos, sino que tú vayas enfocado a lo que vas a buscar a Dios. Que vayas sin este aparato, porque a veces unos cuando están orando suena un mensaje de WhatsApp: ah, no, híjole, a ver, y ahí y se echa a perder todo el momento. Dios le dijo: y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ¿qué? Delante del monte. Dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Y se levantó de mañana. O sea, estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Porque él dijo: a lo mejor él pudiera haber dicho: ya se me hizo tarde, mejor voy en la nochecita, mejor voy después de desayunar, mejor voy después de que ya haya hecho mis actividades. No, dijo que él, ¿qué? Se levantó de mañana, dice, y subió al monte Sinaí, ¿como qué? Como le mandó Jehová. Vemos a un hombre que está obedeciendo lo que Dios está diciendo. Y muchas veces nosotros a la mitad del camino, a la mitad de las cosas, empezamos a desobedecer a Dios y ponemos de nuestra propia cosecha.
empezamos a decir, no, creo que esto lo voy a hacer de esta manera. No, creo que esto funcionaría mejor de esta manera. Pero aquí la Biblia dice que él obedeció, dice, ¿cómo le mandó Jehová? Dice, y se llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, ¿qué? Y le adoró. Aquí vemos principios que nosotros debemos utilizar en esos momentos de intimidad con Dios. El postrarnos, el adorar y realmente proclamar, decir las cosas, exaltación a Dios. Ese es un tiempo de intimidad muy concreto, muy eficaz. Cuando tú adoras, cuando tú proclamas en nombre de Dios. Por eso Jesús les volvió a recordar esto a sus discípulos, porque sus discípulos decían, Señor, ¿cómo oramos? Y Jesús les dijo el Padre Nuestro. Y si te das cuenta, ¿cómo inicia el Padre Nuestro? Glorificando primeramente a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces dice aquí que el verso 8 dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Ves que antes de pedirle algo a Dios, lo que hizo Moisés fue adorarle, fue exaltarle, fue darle reverencia a Dios? Y cuando Moisés se sentía sentía tanta la presencia de Dios y sentía realmente que él había adorado primeramente antes que todas las cosas, él se atrevió a pedirle algo a Dios. Y nosotros, desgraciadamente, estamos acostumbrados que cuando oramos, hola Señor, ¿cómo estás? Híjole, te pido Dios que tú me ayudes con esto, que tú Señor me proveas para esta situación. ¿Y dónde queda la adoración? ¿Dónde queda la exaltación? Estamos tan acostumbrados porque se nos dice, si tienes una necesidad, ora. ¿A cuántos les han dicho? Ora. Pero inmediatamente no entendemos lo que es la oración. A veces, a lo mejor creemos que la oración es pedirle a Dios, Señor, dame. Señor, necesito. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Y no entendemos que debemos presentarnos delante de nuestro Rey, que debemos glorificarle a Él. Y por eso no vemos respuesta a las oraciones. Por eso aquí un verso anterior dice que Moisés se apresuró, que bajó la cabeza y empezó a adorar. La adoración es una parte muy importante de nuestra vida como cristianos, que tú debes de aprender. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Más allá de que tú y yo podamos venir a este lugar, cantar y alzar nuestras manos, porque quién sabe cómo se esté viviendo allá afuera, porque aquí todos podemos alzar las manos, cantar,
pero allá afuera, ¿cómo podemos estar actuando? Dios por eso dice, busca adoradores ¿en qué? En espíritu, que realmente estén subiendo ese monte de la oración, que realmente le estén dando gloria a Dios en la intimidad. Por eso la Biblia dice, honra a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, ¿qué? Te va a recompensar en público. Por eso todo inicia en lo espiritual. Yo les decía el domingo pasado que el 80% del éxito de una meta que tú quieres lograr está en lo espiritual. El otro 20% es el esfuerzo que tú pones, pero todo está en lo espiritual. Por eso hoy, iglesia, tú debes entender que tu vida espiritual debe ser muy diferente a lo que fue el año pasado. Hoy debes de quitar quizá la flojera, debes de quitar la incredulidad, debes de quitar la duda, debes de quitar la comodidad en la que has vivido, porque Dios te llama a subir al monte. Y fíjate ahora lo que Moisés estaba pidiendo. Moisés no estaba pidiendo para sí mismo. Moisés estaba pidiendo para el pueblo. Y eso es lo que no hemos aprendido y que estamos tan mal acostumbrados a orar. Primero pedimos para nosotros nuestra necesidad, después le damos gloria a Dios, después decimos, no, pues ya estuvo bien padre esta petición que le hice a Dios, voy a poner una alabanza. Y el último, ni siquiera eres capaz para pedir por los demás, sino dice, Señor, híjole, pues ahí bendices, ¿no? También a los que no tienen. Cuando primeramente es estar en esa actitud, subir, prepararte temprano de mañana, estar en la presencia de Dios, bendecirlo, glorificarlo, adorándole, humillándote, y empiezas a pedir no por tu necesidad, sino por la de los demás. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Perdón, Moisés. Dijo el verso 9, subráyalo también, dice, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, porque debemos aprender algo, y quiero que esto lo entiendan muy bien, iglesia. A veces Dios te va a decir sí, pero a veces Dios te va a decir que no, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir también, porque muchas veces las personas, cuando todo va bien, cuando Dios les bendice, ahí sí, muy generosas, pero cuando no, se enojan con Dios, cierran su corazón. Por eso Moisés dice esta palabra importante, si he hallado gracia delante de ti. Vemos que en la antigüedad se hacían sacrificios para la remisión de pecados, y el pueblo estaba expectante si Dios se agradaba de ese sacrificio. La Biblia dice que si Dios se agradaba de ese sacrificio, el pueblo se alegraba, porque Dios había tomado esa ofrenda como algo aceptable, pero también dice que el pueblo se entristecía cuando no sucedía. Y a veces Dios dictaba castigo, Dios dictaba corrección, y el pueblo pues se afligía. Y déjame decirte que no todas las cosas que vas a orar en este año se van a cumplir. Quiero que lo tengas muy presente. O quizá todo lo que tú sueñes, todo lo que tú anheles. Porque Dios te va a dar, escúchame bien, lo que va a ser su voluntad, no tu voluntad. Y eso es algo que debemos entender. Y por eso Moisés se acerca con esa reverencia y dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Otro principio que tú debes entender: a Dios le plació, y una vez se lo dijo al pueblo, no porque ustedes sean un pueblo grande, no porque ustedes sean un pueblo fuerte, sino porque yo quise tomarlos como mi pueblo.
Y sabes, por medio sí del sacrificio que hizo Jesucristo, cuando una persona acepta al Señor como su Salvador, tú obtienes un regalo que es la salvación. Pero otra cosa es que Dios te tome como su hijo. Es como si te dijera, pues muchos creen en Dios, pero no todos son hijos de Dios. Es como si te dijera, todas las personas somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y por eso Moisés le decía, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Y qué le dijo? Tómanos por tu heredad. Dice el 10, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que haré contigo. Y esta es una palabra que Dios te quiere dar a ti, que Dios quiere hacer algo tremendo contigo, pero si tú estás dispuesto a subir ese monte, a obedecer lo que Dios quiere que tú hagas para este año. Amén. Dice una vez más, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Sabes? A causa de la obediencia de Moisés, a causa de que Moisés subió a ese monte, el pueblo fue bendecido. No porque el pueblo lo merecía, sino porque hubo un hombre que tomó la decisión de obedecer la voz de Dios. ¿Sabes? Por causa tuya, muchas personas pueden ser bendecidas. Pero eso depende de ti. Por eso Dios te hace ese llamado el día de hoy y te dice, sube a ese monte, sube a ese monte. De hecho, si regresamos al libro de Ageo, en el verso 2, fíjate lo que dice el verso 4 y 5, para que veas que Dios no es un Dios que olvida promesas, no es un Dios que olvida pactos. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo pueblo, toda la tierra, ¿qué? Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y fíjate lo que dice el verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. El que te acabo de leer, que hizo con Moisés. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios no es un Dios que cambia. Sus promesas, su palabra, cuando Él habla, es una palabra firme. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra, Jesús decía que la palabra es la verdad. En esa oración que hizo para sus últimos tiempos y días quizá que le quedaban, le dijo, Señor, santifica a estos discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí en esta parte de la Biblia habían pasado muchos años desde que Dios le habló a Moisés y que le había dicho, cosa tremenda voy a hacer contigo. Dios se le estaba recordando muchos años después a este profeta, diciéndole, suban al monte, reedifiquen la casa. ¿Sabes? Si tú hoy decides subir al monte, a ese monte de oración, a ese monte de leer la palabra y de ayuno, ese pacto que quizá tú diste por olvidado, por muerto, créeme que está más presente que nunca sobre tu vida. Pero te tienes que esforzar, iglesia.
Tienes que hacer algo diferente. Tienes que realmente decidir, como le decía Dios a Moisés, prepararte, subir temprano y alistarse. Este nuevo año es lo que Dios te está diciendo. Alístate, prepárate. Quieres bendición, pero si no te preparas para tener la bendición hasta te va a hacer daño. Prepárate, iglesia. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Cómo te estás preparando? ¿Quieres tener unción? ¿Cómo te estás preparando? ¿Quieres tener autoridad? ¿Cómo te estás preparando? ¿Quieres hacer algo por Dios? ¿Cómo te estás preparando? Debes de prepararte. Por eso quiero que este año tú y yo podamos hacer la diferencia. Que este año podamos ver lo que no hemos visto. Pero todo comenzará cuando obedezcamos la voz de Dios para subir ese monte. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar. En esta parte de Ageo, la Biblia, el subtítulo de este capítulo 2, habla acerca de la gloria del templo nuevo. En el libro de Éxodo, capítulo 4, habla del pacto renovado. O sea que Dios en este nuevo año quiere hacer un nuevo pacto contigo. Quiere renovar. Quiere que realmente su gloria pueda estar sobre tu vida. Pero Dios dice que Él nunca obliga. Dios nos ha dado un libre albedrío. Tú eres libre de decidir qué es lo que quieres hacer en este año. Dios nunca te va a obligar. Levántate. Por más que como quizá líderes queremos decirte, vente a orar. No, Dios te va a decir, tú tomas la decisión. ¿Quieres ver que yo haga cosas tremendas contigo? Te tienes que preparar. Tienes que estar temprano, listo para buscarme. Tienes que estar realmente entusiasmado todos los días por tener ese encuentro con Jesús en tu tiempo personal. Quiero leerte esa parte que dice eso. Proverbios 8:17, si lo puedes poner, por favor. Proverbios capítulo 8, verso 17 y 18. En primera, yo amo ¿a quiénes? O sea, si tú quieres sentir el amor de Dios, tú debes de amarlo a Él. Si no amas a Dios, no vas a sentir el amor de Dios. Porque Dios ama ¿a qué? A los que me aman. O sea, Dios retribuye conforme al esfuerzo. Porque la Biblia dice que Dios es justo. Dios es la persona más justa, el ser más justo que existe. Y si tú en este año pasado estuviste amando otras cosas antes que Dios, quizá no has podido ver realmente esos sueños, esas peticiones que tú has querido. Pero si tú amas a Dios, Dios te va a amar. Dios va a extender su misericordia sobre ti. Dice, yo amo a los que me aman. Dice, y me hallan los. ¿Qué significa los? O sea que no son todos, sino aquellos que realmente deciden buscarlo temprano. Y yo no te voy a decir la hora exacta de lo que significa temprano. Dios te lo tiene que revelar a ti.
No te voy a decir, ¿sabes qué? Las 5 de la mañana es donde Dios se te va a aparecer. No. Dios te tiene que revelar a ti qué horario es el que tú debes de buscarlo a Él. Porque Dios le dijo a Moisés, le dijo, fue específico, levántate temprano de mañana. Yo no sé a qué hora Dios te va a decir a ti, pero no creo que te diga a las 12 de la tarde. No creo que te diga a las 10, 9 de la mañana. No, Dios te va a decir y tú vas a sentir espiritualmente, porque cuando Dios te llama, es un llamado espiritual, no es un llamado carnal que como el despertador, que tú lo pones para que tú despiertes. No, Dios te habla en el espíritu. Quizá tú has dicho, híjole, ¿por qué me levanto tan temprano? Creo que tengo insomnio. Y quizá lo que es que Dios te está levantando para que tú intercedas. ¿Sabes? Dicen que, bueno, no sé, que a las 3, 2 de la mañana son las horas donde muchos satanistas utilizan para hacer rituales, donde hacer oraciones. Y muchas personas me han dicho, no, es que siempre me levanto a las 3 de la mañana y no puedo dormir. Pues es que Dios te está diciendo, quizá, ponte a orar por tu familia. ¿Sabes? Aconteció un suceso muy feo en estos días y me tocó, pasó ahí donde yo trabajo, enfrentito. Y yo decía, si alguien quiere hacer algo feo, espera a la persona que esté sola a otras horas. Pero ¿por qué lo quiere hacer en esas horas tan tempranas? Para amedrentar, para traer temor. Yo no estaba ahí. Le tocó a Marquito estar ahí. Yo fui a Iguala, pero también me tocó ver el de Iguala. Tienen que orar por mí. Créeme, hay una lucha espiritual muy fuerte en este lugar, en esta ciudad. Aquí se mueve espiritismo, se mueve brujería, se mueve ocultismo, se mueve adoración a la Santa Muerte. ¿Y sabes qué? Todo eso está físicamente en las montañas. Ya tomaron una posesión. El Cristo que tenemos ahí está en la parte más alta de nuestra ciudad. Créeme, lo espiritual es algo que tiene mucha importancia, que ha ejercido dominio, y por eso vemos un dominio en este territorio. Pero porque los cristianos no hemos subido al monte espiritual primeramente para derribar todas esas potestades, esos principados que tienen aprisionada nuestra ciudad. ¿Sabes? No podemos permitir que este año sea un año de violencia en Taxco, que sin importar que esas personas tengan el control, pero en lo espiritual podemos hacer una labor muy importante para que todo homicidio, toda violencia pueda cesar en nuestra ciudad. Pero necesitamos subir ese monte, iglesia. Tú necesitas este año subir al lugar donde Dios te está llamando, porque sabes, Él quiere hacer cosa tremenda contigo. Él quiere sorprenderte. Él quiere que tú puedas ver su gloria. Él quiere que tú puedas sentir su poder, su autoridad. Así como cuando los discípulos regresaron con Jesús y llegaron emocionados: Maestro, Maestro, sanamos enfermos, liberamos personas. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre los discípulos. E hicieron cosa tremenda. Y cuando eran apóstoles, dice que la misma sombra de Pedro, imagínate, sanaban a los enfermos. Qué poderoso, qué glorioso, qué manifestación tan grande del poder de Dios sobre una persona. Pero hay una promesa que se nos ha olvidado, que cosas mayores nosotros veríamos y haríamos en su nombre. Pero si no las hemos visto, es como dice el profeta Ageo: hemos estado viendo por lo nuestro propio, atesorando cosas para nuestras casas, para nuestro beneficio.
y la casa de Dios está desierta. Por eso yo quiero que tú en esta semana te prepares para que la siguiente, que es de santificación, algo Dios rompa en tu vida, rompa, que los cielos se abran de una manera sobrenatural. Que hoy tú puedas subir en esta semana al monte y le digas: Señor, heme aquí. Me he preparado, he alisado esas tablas de mi corazón, donde tú vas a escribir tu palabra para este año. Donde la promesa, la rema que tú me des, Señor, se pueda cumplir sobre mi vida. Lo que yo estoy orando es que esa palabra se cumpla para esta iglesia. Ese es mi deseo, es lo que yo anhelo, que Dios cumpla su palabra para este ministerio. Y eso involucra a todos nosotros como iglesia. Pero Dios quiere que tú subas ese monte. Así que donde estás, cierra tus ojos en esta mañana. Y vamos a tomar una actitud de adoración, de buscar la presencia de Dios. Que la presencia de Dios llene este lugar. Y que todo cansancio, toda duda, toda incredulidad desaparezcan, y que simplemente nuestro enfoque, nuestro espíritu se enfoque en los sueños de Dios para ti, para tu familia, para el ministerio. Realmente yo veo con los ojos de la fe un ministerio lleno de jóvenes, que este año va a ser un año donde muchos jóvenes se van a recuperar, donde muchos jóvenes vendrán a los pies de Dios y serán un pilar muy importante para esta iglesia. Yo creo con los ojos de la fe que muchos matrimonios van a ser restaurados en este año, donde como iglesia alcanzaremos muchos matrimonios, que mucha gente pondrá en orden su vida, y que la misma gloria de Dios se empezará a manifestar en cada reunión, porque Dios va a hacer cosa tremenda con cada uno de nosotros. Pero Dios en esta mañana te dice: hijo, hija mía, sube a ese monte. Sube a ese monte de oración, de ayuno y de palabra, donde yo estoy, donde yo habito y donde yo quiero que tú estés. Por eso ahí empieza a orar y dile: Señor, yo quiero, Padre, yo quiero, Señor, yo quiero ver algo diferente este año, yo quiero ver algo diferente en mi vida. Dile: Señor, permíteme ver, permíteme, Señor, sentir tu presencia, tu autoridad. Así como lo decía, Señor, el profeta, que aunque yo no he querido, pero algo dentro de mí, mis huesos, Señor, que puedan sentir tu unción, puedan sentir tu misma presencia, y que esa misma unción me lleve a ser, Padre, me lleve a orar, me lleve a ayunar, me lleve, Señor, a leer la palabra, que esa unción, que ese espíritu que habita dentro de mí me lleve hacia donde tú estás. Y ahí alza tus manos en esta tarde y renueva ese pacto con Dios, iglesia. Renueva ese pacto de compromiso con Dios. Tómate un tiempo y dile: Señor, yo quiero renovar mi compromiso este año contigo. No quiero vivir un año de desánimo, de cansancio, de derrota. Dile: Señor, aquí estoy para renovar mi pacto contigo, Señor. Dile: Padre, no quiero nada, simplemente quiero que tu presencia esté sobre mi vida. Padre, nuestro deseo es que tu presencia esté en este lugar, que tu Espíritu, Señor, siempre se mueva en esta casa, que en cada reunión, en cada célula, Señor, tu presencia pueda estar presente, Padre. Que nuestra vida diaria, Señor, tú estés presente en todas las cosas que lleguemos a hacer. Que cada sueño, Señor, en lo familiar, en cuestión laboral, puedas estar tú presente, Padre. Señor, queremos sentirte de una manera sobrenatural. Queremos que tú vengas y restaures, Señor, todo el dolor,
todo aquello que el enemigo quiso hacer, que ese perfecto amor, Señor, eche fuera todo temor que haya venido, Señor, en este tiempo. Que todo temor sea expulsado de las vidas, Señor, y que tu misma presencia esté habitando, que podamos ser sensibles a tu Espíritu, Señor, a la voz. Y ahí dile: Señor, despiértame, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, Señor. Si he estado dormido, Padre, despierta, sopla vida, Señor, nuevamente en mí. Dile: Padre, quizá yo me siento como ese valle de huesos secos, Señor, pero si tú soplas, si tú das la palabra, Señor, algo puede suceder. Dile: Señor, que mi espíritu recobre vida. Dile: Señor, yo quiero subir ese monte, yo quiero, Padre, ir donde tú estás. Quiero que este año, Señor, sea un año de compromiso, sea un año de entrega, sea un año, Señor, donde yo pueda crecer espiritualmente. Espíritu Santo, que tu presencia nunca se aleje de esta casa, Señor. Eso es lo que deseamos como iglesia, que tu presencia, Señor, permanezca en este lugar, permanezca en esta casa, Señor. Que tú seas, Padre, el que nos dé ese crecimiento que anhelamos. Que a medida, Padre, que nuestro compromiso sea mayor contigo, tú nos sorprendas, Señor. Pon ese querer como el hacer en cada uno de tus hijos, Señor. Despierta esta iglesia una vida de oración. Despierta esta iglesia una vida en comunión con la palabra, Señor. Despierta en esta iglesia una vida de ayuno. Padre, haz una obra con cada uno de nosotros. Si tú has permitido que este ministerio continúe, es porque tú tienes un propósito, Señor. Nada es casualidad. Y ahí levanta tus manos hacia el cielo en este día y dile: Señor, lléname con tu santa presencia. Ven y sopla vida, Señor.